Esta mañana es una mañana de mucha alegría, mucho gozo. Vimos los testimonios de estos dos hermanitos que van a tomar su paso de obediencia en el Señor, una gran bendición. También tendremos lo que es la ordenación de nuestros diáconos. Se hará en el segundo servicio, pero les estoy informando a ustedes y exactamente todo lo que les voy a decir a ustedes se lo voy a decir en el segundo servicio. Y es importante que lo sepamos, pero por hacer balance, en el primero los bautismos, en el segundo la ordenación, para que no se haga muy prolongado. Muy bien, vamos a tocar un pasaje que ya tocamos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, pero que es precisamente, hasta ese capítulo 6 del libro de los Hechos, es interesante notar que la Biblia solo habla del ministerio de los apóstoles, pero allí en el capítulo 6 del libro de los Hechos hay un giro sorprendente, porque se habla del ministerio de los diáconos. Específicamente, pues tenemos un ejemplo allí tremendo que es el de Esteban, donde especialmente se menciona a él, pero están los otros también. Y en el capítulo 6 es donde Dios registra este ministerio de este siervo de Dios, Esteban, mostrándonos sus obras de servicio en la iglesia como diácono precisamente. Y la realidad es que hasta el día de hoy nosotros no tenemos diáconos en la iglesia. Nosotros lo que estamos tratando de ser es una iglesia bíblica local sólida, ¿sí? Entonces tenemos que fundamentarla y solidificarla cada vez más, ponerla bien fuerte. Estamos en una época donde se está estremeciendo las columnas de la iglesia del Señor, y es impresionante la cantidad de abominaciones y blasfemias que estamos viendo, y es una lucha constante que cada uno de nosotros debemos estar afrontando, porque cada uno está decidiendo cada día, cada momento, si vive para el Señor o para el mundo, para el diablo, para el pecado, para la carne. Es una decisión que usted y yo enfrentamos todos los días. Pero si nosotros no le damos la fundamento, la solidez a la iglesia, podemos caer en diversos problemas, como es el de confiar en hombres, seguir a hombres con malos testimonios, perversos, y sin embargo gobernando, dirigiendo iglesias como imperios propios. Entonces estamos en una época terrible, estamos en una época donde hay que pelear por la sana doctrina, por la fe que hemos recibido. Entonces de eso se trata, de que esta iglesia cada día sea más sólida para la gloria de Dios, no para hombres, sino para el Señor. Y como les digo, nosotros no tenemos diáconos en nuestra congregación, pero la pregunta es si los necesitamos, quiénes serán, cómo los vamos a elegir, cómo podemos determinar quién califica para poder ocupar esa posición, ¿no es cierto?, en la iglesia, o ser diácono en la iglesia. Entonces vamos allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, Hechos 6, vamos a leer los primeros 7 versículos. Hechos 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Señor Padre amado, gracias esta mañana por estar aquí con mis amadísimos hermanos. Todos estamos aquí en tu casa y todos venimos con el mismo deseo y sentir de buscarte a ti, oh Dios, porque tú eres nuestro Dios y de ti dependemos, Señor. Esta tu iglesia, el cuerpo, que es precioso a tus ojos. Hoy va a ocurrir algo histórico en esta tu iglesia, Padre, y por eso pedimos tu bendición, tu dirección, tu guía, que me utilices para que sea muy claro y muy específico en lo que se va a enseñar, y que todo sea para tu gloria y honra, Señor. Te damos gracias y pedimos que todo lo que ocurra en tu casa hoy sea única y exclusivamente para exaltar tu nombre y para tu gloria y honra. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver allí, el mensaje se llama los primeros diáconos. Los primeros diáconos.
Y lo que tenemos que entender es que había un problema en aquella época en la iglesia. Si vemos en el versículo 1, vea lo que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues que estaban habiendo dificultades, tal vez muy roces, choques allí en la iglesia, en la congregación, porque no se podía atender bien a todos. Entonces algunos pensaban que eran unos preferidos y así. ¿Por qué? Porque algunos estaban siendo desatendidos. Ahora, es decir, la iglesia había crecido y por lo tanto no se le estaba prestando la debida atención a las personas como debía ser. Y no se estaba tampoco escuchando a las personas. Es que a las personas hay que atenderlas, a las personas hay que escucharlas. ¿Por qué? Porque usted es importante en esta iglesia, ¿sí? Vea, usted en esta iglesia puede decir lo que quiera. Lo importante es que sea para edificación y en amor. No se trata de andar destruyendo, pero sí podemos todos opinar. Ahora, se estaba dejando a las personas sin el amparo y la protección que necesitan. En cierto sentido, esta queja es evidencia de una tremenda bendición. Pues dígame, la iglesia ha crecido tan rápido que los apóstoles no podían manejar el asunto, esta distribución del alimento en este caso, y como resultado se estaba descuidando algunas de las viudas greco-judías. Ahora, la iglesia habría crecido a tal punto que había tantas personas que los apóstoles no podían hacerlo todo. Y eso es qué buen problema, ¿no es cierto? O sea, crecimiento, qué buen problema. Una bendición, ¿sí o no? Ahora, es interesante porque vamos a trazar rápidamente allí, si van a Hechos 2:41, vamos a ver varios pasajes del libro de los Hechos, vamos a trazar el crecimiento de la iglesia para ver qué ha pasado. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos cómo creyeron 3,000. Vea, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Luego se añadían cada día creyentes a la iglesia. Además, en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Imagínense, poco después vemos que la iglesia creció en 5,000 hombres. Ahora, seguro que ellos, algunos iban con sus esposas e hijos, imagínense. Muy bien, en Hechos 6:1, lo leímos: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí vemos que este número, ¿qué? Se multiplicó. Por último, Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Después este número volvió a multiplicarse grandemente. Entonces aquí tenemos que preguntarnos algo muy importante, porque honestamente Dios quiere que esta iglesia crezca, y esta iglesia ha crecido. Esta iglesia comenzó en una salita, en una casa, y ya tenemos 2 servicios. Pero el Señor quiere que crezca más. ¿Por qué? El Señor quiere que todos los hombres tengan el conocimiento de la verdad y sean salvos, y que esta iglesia con otra iglesia se esparza por todo el Valle de Aburrá y en otros sitios, ¿sí? Pero veamos por qué, cuál es el secreto de este crecimiento asombroso. Y lo curioso es que está allí mismo en Hechos 5:41 y 42. Allí está el secreto. ¿Cuál es el secreto de ese crecimiento? Vea la respuesta. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí no dice que hicieron desarrollaron un curso, hicieron una cosa, unas mecánicas humanas, no. Simplemente hicieron lo que tenían que hacer. Pero ¿saben en qué se resume esto? Que los líderes estaban dispuestos a pagar el precio de servir a Cristo. Y además tenían o vivían su fe diariamente. Dispuestos a pagar el precio y vivir su fe, ¿qué? Diariamente. Ahora, este es un modelo de vida cristiana interesante. Podemos ver 7 aspectos, acuérdense, el 7 de la perfección.
7 aspectos de un modelo a seguir. ¿Cuáles cosas? Vea, servicio cristiano diario. Servicio cristiano diario. ¿Por qué? Porque nosotros somos creyentes todos los días. ¿O no? ¿O somos o no somos? Pero algunos solamente son cristianos cada 8 días. No, somos cristianos todos los días. En todo lugar. Nosotros debemos ser los mismos siempre en cualquier sitio. Ojo con la hipocresía. Segundo, servicio en la casa de Dios. Somos los que servimos a Dios y esta es su casa. Pero yo le pregunto si ustedes sirven en algo aquí en la iglesia. ¿Sirven al Señor en algo? Porque hoy estamos hablando de los diáconos, ¿no? O sea, qué bueno cuando habla el pastor, dele duro al pastor. De los diáconos, dele duro a los diáconos, a los que vamos a ordenar. Pero estamos hablando de ustedes, de todos nosotros. Porque todos somos cristianos, ¿no? Se nos olvida que todos valemos lo mismo, ¿o no? Yo tengo aquí una función, los ancianos tienen otra, los diáconos otra, y usted otra, lo que sea, pero todos, o sea, cuando Dios lo mira a usted, si usted es mi hermano, mi hermana en Cristo, usted vale igual que yo delante de los ojos del Señor, porque usted está cubierto con la sangre de Jesucristo y el Señor nos ve iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ojo con eso, esto es para todos. Yo estoy predicando a los diáconos, líderes, pero esto es para todos, ¿sí? Ahora, otra cosa bien interesante, servicio de casa en casa. Mire, esto sí que nos falta, mis hermanos, visita a hermanos enfermos, con problemas, con necesidades. Tenemos que hacerlo como iglesia. Pero hay veces gente deja venir a la iglesia y usted se da cuenta y ni siquiera usted lo llama, ¿sí o no? ¿Por qué? Entonces lo único que debo llamarlo soy yo. ¿Sí ven? Trabajo por parte de cada miembro. Hay algunos que vienen aquí y dicen, bueno, vamos a ver hoy cómo está el show. Y se sientan ahí con sus crispetas dispuestos a ver qué pasa aquí. Pero no hacen nada en la obra del Señor. O sea, no se sienta mal, lo estoy desafiando. Servicio continuo. Hay unos que son como cuando un carro va fallando. Sirven, no sirven, sirven, no sirven, sirven, no sirven. No, dice que continuo. Bien, un motorcillo bien sincronizado. Enseñanza y predicación de la palabra. Importantísimo. Y lo otro, exaltando a Jesucristo, glorificar a Dios. Que eso es de todos nosotros. Ahora, miren, los líderes y el pastor de esta iglesia, solos o de cualquier iglesia, no podemos hacer que la iglesia crezca. ¿Ok? Sino que todos y cada uno de los miembros debe hacer su parte. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Por qué le estoy diciendo que la salida este sábado depende de la iglesia? Porque así es. Y ahí estoy incluido yo, pero usted también. Entonces, si no hay un buen número de personas que vamos a ir, la iglesia no quiere ir al río. Ah, pero si fuera a un sancocho y a tirar piscina y tirar río y toda la cosa, y si todos se anotaban, ¿sí o no? Pero yendo al río de gente que pasa por el lado del río que necesitan de Jesucristo. Si no queremos ir como iglesia, no vamos. Si ustedes ahorita, Milena llega a las 10, termina y no se anotan, o Yair también llega, y no se anotan y no quieren ir, entonces no vamos. Pero ¿fue una decisión de quién? Ah, es que el pastor, ¿qué? De nosotros, ¿ok? Muy importante eso. Entonces, aunque la queja, es decir, este problema era evidencia de bendición porque la iglesia había crecido, pero todo problema necesita ¿qué? Una solución. Entonces vamos a ver que hubo una propuesta, surgió una propuesta, versículo 2 hasta el 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, qué interesante, porque lo que hubo aquí fue una división de responsabilidades. Y eso es importante que lo entendamos. Versículos 2 y 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ¿qué? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
Ahora, el problema que tenían era que se ha desatender la responsabilidad. Eso fue lo que ha pasado, se estaba desatendiendo las responsabilidades. Porque vea lo que dice el versículo 2, la primera parte. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Imagínense, una multitud de discípulos. Y aquí hay una multitud de discípulos. Muchos están aprendiendo el discipulado, ¿sí o no? Bueno, entonces, aquí ¿qué es lo que pasa? Que los 12, o sea, los apóstoles, ellos están jugando el papel o están representando lo que significan los pastores o los líderes. Y ellos convocan a la multitud de los discípulos. Estamos hablando que por lo menos 5,000, por lo menos, pero era tal vez había muchos, muchísimos más, para proponerles una solución, ¿ok? La primera cosa, cuando uno hay un problema, algo, es que hay que definir bien el problema, porque si uno no define bien el problema, no le puede buscar solución. Es como cuando usted va donde el médico, si uno no define bien de qué está usted enfermo, no lo puede curar, ¿o sí? Entonces, así mismo pasa. Si hay un problema, hay que definir bien cuál es el problema para poder solucionarlo. Y que la iglesia ha crecido tanto que hay que responsabilidades que los pastores, los apóstoles en este caso que están representando, no pueden manejar. Entonces se están desatendiendo las responsabilidades. Porque no es solamente decir yo soy pastor de una iglesia, soy anciano de una iglesia, soy diácono de una iglesia, soy líder de una iglesia y no tengo responsabilidades. Estamos precisamente viviendo hoy en día en la sociedad de los ¿qué? De los derechos. Y hay ya tantos derechos y derechos y mis derechos y mis derechos que ya no hay deberes. Y no es correcto, dice la Biblia, que los pastores dejen el ministerio de la palabra para servir a las mesas. Porque esto es un cuadro de que un pastor no está en una iglesia para apagar incendios, o sea, y meterse tanto en las cosas administrativas de la iglesia, porque entonces se desgasta en esa área. La responsabilidad primordial de los pastores es la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Pero quedan otras responsabilidades, como ahorita lo vimos, pendientes, que deben ser cubiertas por los diáconos y por todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Servicio cristiano diario, servicio en la casa de Dios, servicio de casa en casa, trabajo por parte de cada miembro, servicio continuo a Dios y glorificar a Dios, a Cristo. ¿Qué responsabilidad? De todos, todos tenemos que glorificar a Dios. Ese es el propósito por el cual estamos sobre esta tierra. Entonces, si definimos bien el problema, es más fácil buscar una solución saludable, ¿ok? Y tienen que dividir las responsabilidades, y aquí es donde vamos a ver. Entonces, la solución que dieron fue designar a los diáconos, y esa es la solución. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 2 y el 3. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, vea qué interesante, porque designan a los diáconos, pero veamos cuál es la función de los diáconos. La palabra dice servir a las mesas, ¿no es cierto? Aunque la palabra diácono no aparece directamente en este pasaje, es obvio que estamos en un hecho histórico de la historia del Señor, y es el primer llamamiento a los primeros diáconos. Entonces, esa es la primera mención en la Biblia de los diáconos. La palabra servir es la traducción de una palabra griega que es diaconeo. Y esta misma palabra se traduce en otros lugares de la Biblia como diácono. Ok, entonces Dios simplemente nos está mostrando el primer llamamiento a los diáconos. En la Biblia la palabra de Dios dice que los diáconos sirven a las mesas. Ellos sirven de maneras prácticas. ¿Ok? Los diáconos deben ser o son hombres espirituales llamados a un ministerio, pero su ministerio nada tiene que ver con el manejo de la iglesia, o sea, con la dirección como tal espiritual de la iglesia. Los diáconos no poseen ninguna posición de autoridad sobre el resto de la congregación. Ellos sirven en la congregación supliendo las necesidades de la congregación. Entonces no se trata de que van a ser supervisores o gerentes o aquello o lo otro, sino que es un liderazgo. Pero ¿saben qué es? Es un liderazgo de servicio. O sea, son líderes en el servicio. Vamos a ver los requisitos de los diáconos. Entonces, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ¿qué? De este trabajo. Entonces, son varones.
La palabra de Dios dice claramente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Buscad varones, dice la Biblia, ¿ok? Entonces, una mujer no puede ocupar el oficio de diácono, porque no puede llenar este requisito. Claro que ahora estamos tan torcidos que uno ve una pareja de mujeres y dice: ese es el esposo de la esposa. ¿Cómo? Yo veo eso, 2 mujeres. ¿Cómo va a decir que ese es el esposo? Estamos perdidos, honestamente. ¿Sí o no? Y ya la gente lo ve como normal. Y hasta se creen mucho porque tienen una pareja gay para un lado, para el otro, que son amigos de ellos. Bueno, no los discriminen, pero compártanles el evangelio para que se arrepientan y se conviertan. Se lo digo de todo corazón. Yo no tengo nada contra ellos, pero contra su pecado sí. Y ojalá usted piense igual. ¿Por qué? Porque es igual que si yo soy un ladrón o un asesino. Igual. Entonces usted puede ser mi amigo, pero si descuida lo mato. Bueno, sigamos. Sí, piénselo por un instante. Pero mire que es que las cosas nos van metiendo despacito, a golpecitos, y nos van ablandando. Y ahorita, no me entiendan mal, mis hermanitas, yo las amo a ustedes, pero hoy están en el cuento de que la mujer que está siendo tan maltratada, y sí, que pobrecita, que no es que no, que ya tenemos que ponerla, entonces ya hay pastoras. Eso tampoco enseña la Biblia. Y eso no es cosa mía. Vea, eso es cosa de Dios, no mía. Aquí está escrito. Eso otro día hablamos de ese tema, pero ojo con eso, ojo con eso. Esto es muy importante, ¿sí? Porque mire que en 1 Timoteo 3:12, una porción dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, por eso son varones. Ahora, alguno que ha leído la Biblia me va a decir: ah, pero usted está equivocado, porque en Romanos 16:1, nos habla de una diaconisa. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cancrea, ¿no es cierto? Entonces, esto no es ninguna contradicción. Lo que pasa es que Febe hacía la obra de diácono, pero sin ocupar el oficio de diácono. ¿Por qué? Porque no cumple con el requisito de ser varón y esposo de una sola mujer. Muy bien. Entonces, tiene un buen testimonio. Varones de buen testimonio. Ahora, este requisito tiene que ver con el testimonio que estos hombres tenían en su iglesia donde estaban, porque no eran desconocidos, no eran recién llegados. Ahora, eso es otra cosa que les quiero compartir. Es importantísimo entender en las iglesias. Las iglesias son como familias que se crían, se levantan, y dentro de esa familia, en su familia, usted puede ser uno de esos líderes en su familia, por su ejemplo, su testimonio, excelente, pero seguramente hay otros jóvenes o otros mayores que también son líderes y se conocen entre ustedes, ¿sí o no? Así también es en las iglesias. Las iglesias no tienen por qué importar pastores o traer líderes. Si no se desarrollan aquí, estamos fregados. ¿Me entienden? Es igual. Sencillamente estamos hablando de la opinión que tengan de nosotros. Eso tiene que ver con nuestra reputación, nuestra fama, nuestro testimonio. Es algo que existe ya en la mente de las personas debido a nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestra manera de tratar a los demás. La buena fama es una buena opinión de parte de la congregación, y eso es importantísimo, indispensable para un diácono, para cualquier líder en la obra del Señor, pero aquí estamos hablando de los diáconos. Estamos hablando de la fama debido a su carácter y debido a su conducta. Acuérdense que el Señor dijo: por los frutos los conoceréis, no por la lengua. Existen pastores aquí y en cualquier parte del mundo, tienen una lengua tan brava que desde aquí peinan al que está sentado atrás, le hacen partir a la mitad, lo peinan, lo acarician y ya. Los hay, y a la gente le encanta que le soben la lengua, pero es pura lengua, porque la palabra de Dios es dura. Dice que cuando se predica la palabra de Dios en una iglesia, usted está sentado ahí como si tuviera un clavo debajo. Usted no está cómodo ahí. Miren lo que dice 1 Timoteo 3, 8 al 12. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer,
y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora, vamos a analizar estas cualidades porque es importantísimo, porque hoy, si el Señor lo permite, y ustedes que son la iglesia, vamos a elegir a nuestros diáconos. Primero que todo, el diácono tiene que ser un hombre honesto. Cuando dice ahí en 1 Timoteo 3:8, un pedacito, los diáconos asimismo deben ser honestos. Es decir, que no debe ser deshonesto. No hay nada más triste y más vergonzoso para el nombre de nuestro Señor que una persona que se haga llamar cristiano y sea un sinvergüenza en la calle, en el vecindario, en la casa. Un tipo que no es honesto, que no es recto, que no hace las cosas bien. Qué tristeza. Pero eso es porque esa persona lo está haciendo, pero no porque el Señor diga eso. Y esa persona no es un creyente que está haciendo lo que debe hacer. ¿Me explico? Porque es que afuera nos cogen y nos despedazan. Que los cristianos esto, que los cristianos aquello. Pero un momento, ese será un verdadero cristiano. Acuérdense que la Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ni todo el que dice ser mi hermano es mi hermano. Muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se haga evidente que no todos son de nosotros. ¿Ok? Entonces, no debe ser deshonesto. O sea, no puede ser alguien que no inspire confianza. Más bien debe ser alguien íntegro, digno, recto, que tiene seriedad de carácter y comportamiento. Entonces el hombre deshonesto no califica, ni el inmaduro tampoco, ni el frívolo, ligero y poco serio. Esa persona no califica para ser diácono. Ahora, no se trata de que sea una persona fría y amargada, pero sí debe entender la seriedad de la vida y la seriedad de las cosas de Dios. Un diácono también debe ser un hombre sin doblez. Vea lo que dice 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Ahora, es decir, un diácono no debe ser un hombre doble cara. ¿Usted conoce a las personas doble cara? Que a una persona le dice una cosa, a otro le dicen otra, para quedar bien con los dos. ¡Wow! Un diácono tiene que ser capaz de controlar su lengua, hablar con honestidad e integridad siempre, con quien sea y donde sea. El diácono tiene que ser un hombre no dado a mucho vino. 1 Timoteo 3:8, la otra parte. Diácono asimismo debe ser honesto, sin doblez, no dados a mucho vino. Es decir, que no puede ser una persona que busque la embriaguez. Ahora, les digo, la Biblia no condena tomar licor, condena la embriaguez. Usted ahorita puede brindar con champaña, con vino, con lo que quiera en Navidad, hágale. Pero hasta, ojo, no se embriague, porque si se embriaga, ¿qué? Peca, y se lo digo. Eso sí. Ahora, si eso no fuera así, Pablo es un sinvergüenza, el apóstol Pablo, porque Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino. Pero es que algunos con la garrafa, pastor, es que aquí tengo un poquito de vino. Poquito, era un viajado. Con un poco no hay problema. Un poco no tiene problema. Si usted con 2 copitas ya está bien, pare. Que aguanta 3 y está lúcido, bueno. Pero de ahí para allá, cuidado, porque la embarra. Ahora, si alguien toma de tal manera que afecta a tu testimonio, queda descalificado para ser diácono. El diácono tiene que ser un hombre no codicioso de ganancias deshonestas. Sigue ahí, 1 Timoteo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Aquí el asunto no es el dinero en sí. Miren, para el Dios el dinero no es el problema del dinero, es la actitud hacia el dinero. ¿Sí? Ese es el problema. Y la manera como usted lo gana. ¿Es avaro, es codicioso? ¿Está contento con lo que tiene o no está contento? ¿Siempre quiere más? ¿Ha conseguido su dinero de una manera cuestionable? ¿Le da al Señor los sobrados? Ya hablando más para los líderes. Siempre está a la moda en todo, paseando, comprando, cambiando y no le da al Señor lo que es de Él. Su casa es artesonada, parece un castillo y la casa del Señor está vacía. Su vida es de lujo y opulencia, sus ofrendas son una miseria comparado con su estilo de vida y sus inversiones propias. Está robando al Señor. Ahora esto sí que nos redarguye a todos. Porque si usted lo que le da al Señor es una bicoca comparado con lo que gasta para usted, usted está mal con Dios.
Se lo digo, ya hablando a nivel de liderazgo, o de los que dicen que son muy espirituales. El diácono tiene que ser un hombre que guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que un misterio en la Biblia es algo que estaba escondido, pero que ahora Dios ha revelado. Por ejemplo, cuando hablamos de la doctrina del cuerpo de Cristo, la iglesia, siempre ha estado en la mente de Dios, pero es un misterio que no se reveló sino hasta cuando el apóstol Pablo vino. Y está muy claramente explicado en Efesios 3:1 hasta el 7. Ok, recordemos que ahora este misterio se reveló. Entonces aquí podemos entender misterio como la revelación de Dios, ¿ok? Entonces en la Biblia misterio quiere decir revelación de Dios, solamente Dios lo puede revelar, nadie más. La fe, ¿qué es la fe? Es el conjunto de las doctrinas que forman lo que creemos, es decir, la sana doctrina. Y les voy anticipando, mire, es que el cristianismo en el mundo está tan light que ya dicen, ay, no, cuando hable, ¿cómo le puede cambiar la palabra para decir siervo de Dios, misionero? ¿Cómo le puede cambiar la palabra para que usted no diga sana doctrina, para que no ofenda? Están tratando de suavizar la cosa, light, ¿cierto? Light. Y por cierto, la gente cree que tomando Esplenda eso está mejor, y ¿sabe qué? Eso es un veneno. Y así está pasando con las iglesias light, son un veneno. Precisamente para acabar la sana y la santa doctrina. Pero así está pasando, yo se lo estoy diciendo porque el Señor le permite ver a uno lo que está pasando en el mundo con el cristianismo, y es lamentable. Y todas esas cosas vienen para acá, porque todo eso es como las pestes, las gripas. Comienzan por allá, por Europa, y se van pasando así, Norteamérica, y baja. Siempre ha sido así, siempre. Acuérdense, todas las perversiones, ¿dónde comenzaron? En Holanda. Pasa toda Europa, Estados Unidos, baja y vuelve y gira. Y así es, pero bueno. Ahora miren algo interesante, entonces, la sana doctrina. Entonces, cuando estamos hablando de que guarda el misterio de la fe con limpia conciencia, no estamos hablando de sí la fe que uno tiene en Cristo o la confianza en el Señor en su palabra, no estamos hablando de eso específicamente, estamos hablando de la fe cristiana, es decir, la doctrina cristiana. Entonces, el diácono es un hombre que guarda y obedece la revelación de la sana doctrina, o sea, lo que enseña la Biblia. El diácono debe tener una conciencia limpia, no solamente delante de Dios primeramente, pero también delante de los hombres, debido a su entrega a la Escritura. Un varón sin un compromiso fuerte y una práctica contundente de la palabra de Dios no califica para diácono. Ahora, algo que es bien interesante, porque el Señor me ha permitido a través de hablar con algunos hermanos que vienen de otras iglesias, personas que están llegando, lo que uno va aprendiéndolo así, compartiendo. Pero es increíble ver cómo aquí en general de lo que he visto no enseñan la Biblia en esta ciudad. Y no lo estoy diciendo para que crean que yo me estoy creyendo que esta iglesia es la única, no. Pero si algo tiene esta iglesia, y se lo digo con toda la humildad pero con toda la autoridad, es que se enseña la Biblia. Y usted puede entender y comprender muy bien quién es Dios, qué es lo que Dios quiere de usted. Aquí nosotros no le obligamos a nada, no le imponemos nada, pero usted decide delante de las verdades de Dios. Es su decisión. Su problema es con Dios, no conmigo ni con la iglesia, los líderes, no, es con Dios. Pero aquí dice cómo se solucionan los conflictos, qué hacer, qué es lo correcto, qué espera Dios de usted en esto, en aquello. Entonces es muy importante entender eso. Entonces, eso es muy importante, ¿ok? Ahora, si una persona no conoce la Biblia, ¿cómo la va a obedecer? ¿Cómo va a obedecer lo que no sabe? Así que primero que nada el diácono debe ser un buen estudiante de la Biblia. Y los cristianos, vuelvo y digo, este mensaje es para todos, lo que pasa es que estamos hablando de los diáconos. Si se ha discipulado, se está discipulando, escucha, estudia las prédicas, estudia la palabra, hace los devocionales, todo bueno. Otra cosa, el diácono no debe ser un neófito, sino que sea sometido a prueba primero. Vea lo que dice 1 Timoteo 3:10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Sometidos a prueba primero. Y 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Cuando se junta estos dos pasajes, estos dos requisitos del diácono,
ser sometido a prueba primero con el requisito de no un neófito es importante porque nos ayuda a comprender o entender, o uno se complementa con el otro para comprender el concepto en general. O sea que un diácono, al igual que un pastor o un líder en la obra del Señor, debe haber llevado suficiente tiempo en la iglesia y ha pasado por varias pruebas en su fe y en su carácter. O sea, lo hemos visto en subida, en bajada, en las curvas, subiendo, bajando, bueno. Y eso es importantísimo. Porque yo le pregunto a usted, si yo le digo, le vendo mi carro y se lo prendo y se lo apago, y digo, está buenísimo, ¿usted me cree? O mejor nos vamos a dar la vuelta a Oriente y vamos a pintar y volvemos. Y ahí se da cuenta cómo está mi carro, ¿no? Ok. Y esto no se trata de la edad, tiene que ver con la madurez espiritual, el carácter que uno tiene, el comportamiento durante las tentaciones, las dificultades y las pruebas. O sea, cuando todo va bien, cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde se ve quién es quién. Ningún hombre califica para ser diácono, mucho menos para ser pastor, si no lleva tiempo demostrando un buen testimonio del uso de la palabra. Es decir, mis hermanos, aquí no se trata de quién sabe más Biblia, sino cómo la vivimos, quién vive la Biblia. Eso es importante, no es conocimiento. El conocimiento envanece, el amor. Y eso en este momento le digo que es lo más importante que existe y debe existir en las iglesias, porque ese sello de los discípulos de Jesucristo se está perdiendo. En esto sabrán que soy mis discípulos, en el amor que tuviereis los unos a los otros. Yo estuve en una conferencia, acabo de llegar a una conferencia, y a mí la filmina que más me impactó y más me gustó y aprendí mucho fue una filmina donde aparecía pues como una caricatura, dos pastores, pero vea, no, este reloj es una chichigua al lado, el que tenía es un anillote, bien vestidos, mucho. Yo soy un pordiosero al lado de esos pastores que aparecían en esa filmina, y dándose la mano, los dos y sonriendo, y cada uno con la mano así por detrás. ¿Y sabe qué tenía cada uno en la mano atrás? Un garrote. Eso es lo que está pasando en la iglesia de hoy en día. No existe amor entre los hermanos, sino que usted está sonriendo y listo con el garrote del otro, el otro se voltea y tome papá. El amor, todo lo sufre, todo lo soporta, no se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido, no es jactancioso. Imagínense, ese es el amor, el verdadero, el que necesitamos vivir entre nosotros. Y eso es lo que está perdiendo en las iglesias, el sello del amor del Señor Jesucristo. Y el Señor dijo que en eso seríamos conocidos, no en otras cosas, sino en el amor. Pero es que no buscarlo del otro con mucho amor. Entonces es muy importante eso del amor. Muy bien. Ahora, en este momento debemos de preguntarnos, ¿qué hombres en nuestra iglesia han demostrado un fuerte compromiso con la Biblia, la santidad y la misión de ser y hacer discípulos de Cristo? Buena pregunta. También hemos de preguntarnos, ¿qué hombres en nuestra iglesia han tenido que enfrentar tentaciones, dificultades y pruebas y han salido de ellas irreprensibles? Y aún más importante, porque acuérdense que los diáconos son ¿qué? ¿Líderes en qué? Servicio. ¿Qué hermanos son siervos a los otros? Es que ellos ya uno sabe quiénes son porque uno los ve servir, pendientes. El diácono debe ser irreprensible, 1 Timoteo 3:10. Y estos también se han sometido a prueba primero y entonces ejercan el diaconado si son ¿qué? Irreprensibles. Esa palabra tan extraña quiere decir que nadie le puede acusar ¿qué? Justamente. Como cristianos, ¿vamos a ser acusados? ¡Claro! Pero un momento, ¿será que es justo o injusto? Muchos cristianos en sus trabajos son vagabundos y entonces le llaman la atención a alguna cosa y entonces vienen y dicen, hermano, ore por mí. ¿Y qué pasó? No, estoy siendo perseguido en el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Cuénteme. Y yo le digo, no, lo que pasa es que usted es un vagabundo. Usted lo que tiene que es trabajar, ser honesto, ser íntegro, irreprensible. Pero hay otros que de verdad sí trabajan bien y todo y brillan tanto que incomodan a otros y entonces los atacan. Ahí sí, le digo, claro, voy a orar por usted. Por otro también oro, pero para que se corrija, pero por este oro para que el Señor lo proteja en la persecución. ¿Sí entendemos la diferencia? Muy bien. Entonces, es decir, que no se puede acusar justamente un hombre que guarde los mandamientos de Dios y que tenga un comportamiento intachable en la obra de Dios. Ojo, cuando digo intachable, acuérdense que somos humanos, pero estamos hablando que en general un excelente comportamiento. Y este requisito abarca a todos los demás. Si es irreprensible, pues califica, ¿no es cierto? Ahora, si el diácono está casado,
tiene que ser marido de una sola mujer. Dice en 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Este requisito es el que descalifica a las mujeres, recuerde. Entonces, este requisito no descalifica a los solteros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo era soltero y Dios no lo excluyó del ministerio. ¿Correcto? Ok. Si un diácono está casado, debe ser marido de una sola mujer. Ahora, este requisito refiere a dos cosas. Lo primero, la poligamia, o sea, no debe tener más de una esposa, solo una esposa. La poligamia era común en esa época entre los gentiles y era permitida aún bajo la ley de Moisés. Entonces Pablo, Dios lo guía aquí por medio del Espíritu Santo de Dios y establece una regla: una sola mujer a la vez. Y también se refiere a la fidelidad del hombre como marido. Debe ser hombre una sola mujer, la suya y ninguna otra. Ahora, lo que estamos mostrando aquí es que debe ser como Cristo con su mujer, o sea, con la iglesia, fiel y leal. Otra cosa, si el diácono está casado, tiene que tener una esposa piadosa. Mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí lo que está mostrando es los requisitos de las esposas de los diáconos, porque ellas si no tienen un carácter correcto, pueden tener un mal carácter o un mal comportamiento y puede dañar el ministerio de su esposo, ¿correcto? La esposa de un diácono debe ser honesta, o sea, el mismo requisito que el del hombre, pero esta es la mujer. Para el diácono es una mujer de integridad, una mujer de dignidad, una mujer de seriedad, No debe ser calumniadora, o sea, ojo, no debe ser chismosa. Es decir, una mujer conocida por el control de su lengua, ¿ok? Debe ser sobria, o sea, una persona estable, tanto emocional como espiritualmente. Una mujer que ejerce dominio propio. Una mujer histérica, una mujer inestable, descalifica a su marido para el ministerio. Muchas veces personas no pueden ser ordenadas o algo. ¿Por qué? Por las esposas. Ella debe ser fiel en todo, ella debe ser responsable, cumplida y digna de toda confianza. Ella debe ser fiel en todo lo que el ministerio de su marido requiera. O sea, ella debe apoyarlo en la obra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y ella debe ser fiel en todo el matrimonio, intachable en su lealtad. Es eso. Si el diácono tiene hijos, debe gobernarlos bien. 1 Timoteo 3:12, terminando, dice, y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Estos requisitos, así como el de la esposa, o sea, es condicional, si tiene hijos, o sea, si está casado, si tiene hijos, son condicionales. La familia es un campo de prueba. La familia es un campo de prueba. Dios dice que debemos fijarnos en ella para ver si un hombre califica o no, tanto en su matrimonio como en sus hijos. O sea, nuestro primer ministerio es la familia. Es lo primero. Los diáconos de una iglesia deben ser hombres de buen testimonio. Busquemos entonces a nuestro alrededor quiénes son los que califican. Ahora, también dice que son llenos del Espíritu Santo. Tiene que andar el diácono tiene que tener un andar en el Espíritu. ¿Sí? Sabemos muy bien que en Gálatas nos habla de la diferencia de andar en el Espíritu y andar en la carne. Y cuando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando uno anda en el Espíritu podemos andar así, ¿sí? Y entonces de andar en el Espíritu en su vida, un control de parte del Espíritu en lugar de andar satisfaciendo los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y ¿qué? No satisfagáis los deseos de la carne. Todos aquí tenemos deseos de la carne y es una lucha diaria. Tenemos que decir complacer al Señor, al Espíritu Santo, a Dios o nuestra carne. Es una decisión diaria. Además de ser un hombre que testifica, que evangeliza. ¿Se acuerdan? Porque es que hoy en día es impresionante. Hay iglesias hoy en día que personas que supuestamente se salvan por medio del bautismo y que el pastor a veces les pasa el Espíritu Santo como si el Espíritu Santo fuera una enfermedad contagiosa, ¿no? Entonces el pastor tiene que pegársela. No entendieron el chiste, hombre. Sí, es increíble. Y personas que si no hablan en lengua, dicen que no son espirituales, sabiendo que la Biblia es clara en decir que cuando se está lleno del Espíritu Santo,
Lo que se hace es andar lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y además testificar con denuedo la palabra de Dios. Como lo dice Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo ¿qué? No lenguas ni nada, la palabra de Dios. Pero también son llenos de sabiduría. De sabiduría. Sin meternos en muchos detalles, la sabiduría es la conducta prudente. Alguien lleno de sabiduría de Dios, alguien que estudia la palabra de Dios, es decir, la lee, la medita para conocer la voluntad de Dios. Lo que decíamos, ¿cómo vas a saber qué quiere Dios de mí si yo no me meto en la Biblia? Y les digo, hay iglesias donde dicen, no lean la Biblia, no me preocupen, yo les enseño. A mi amaño, a mi agrado, como yo quiera. Pero no lean la Biblia, no salgan de su ignorancia, tranquilos que yo les enseño. No, aquí antes se invita a que usted lea la Biblia. Y que me chequee a mí y a los que predican acá, si estamos hablando de la Biblia o de otra cosa. ¿Ok? Ahora, alguien lleno de la sabiduría de Dios es alguien que procura vivir conforme a la Biblia. La estudia, sabe lo que dice y procura aplicar la palabra de Dios a su vida. Ese es sabio, conoce y aplica la Biblia en su vida cada día. Esa es la persona sabia es esa. Muy bien, y la otra cosa es la dedicación de las responsabilidades principales, versículo 4, porque dicen los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, hay tanto que hacer en una iglesia, mis hermanos, pues sabemos que, ya lo dijimos, el pastor y los líderes, los ancianos no pueden hacerlo solo, entonces se debe elegir unos hombres como diáconos para vivir esas responsabilidades. Los diáconos sirven en las cosas administrativas y el pastor entonces tiene más libertad para dedicarse a la obra, su obra que le corresponde, que es orar y ministrar la palabra de Dios. Que si uno se dedica a esto como debe ser, ya tiene tiempo copado. Entonces, había problemas, ¿sí? Demasiado trabajo en la iglesia para los pastores y entonces surge una propuesta, una división de responsabilidades, es decir, una delegación de estas responsabilidades administrativas a los diáconos. Hay un proceso, versículos 5 y 6, un proceso. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena, a Nicolo, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahora, es un proceso la elección. Primero debemos buscarlos. El versículo 3 lo dice. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. La congregación es la que tiene la responsabilidad de buscar a estos hombres que califican. Es la iglesia, la congregación, para ser diáconos. Ahora, ¿cómo sabemos quién califica? Ya acabamos de saber que Dios nos da una lista de requisitos. Nosotros hace rato hicimos esto. Puede que algunos que han llegado recientemente nos dicen, pero ¿cuándo? A mí no me tocó. No, ya lo hicimos hace ratico. Y la iglesia hizo llegar los nombres de las personas que ustedes escogieron, que propusieron. Segundo, dentro de este proceso debemos elegirlos, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Es fundamental entender que la responsabilidad es de la congregación, no del pastor. La responsabilidad de la congregación es elegir, es buscar y elegir a los diáconos. Tercero, debemos presentarlos. Vea la primera parte del versículo 6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Recordemos que los apóstoles están ejemplificando o simbolizando lo que son los pastores o líderes de la iglesia. Después de que la congregación ha buscado y elegido a los que califican para el trabajo de diácono, entonces los presentan al pastor, a los ancianos. Entonces ustedes lo eligieron. Y tanto este su servidor con los otros 3 ancianos de la iglesia, analizamos la lista que ustedes eligieron. Y el pastor junto con los ancianos, conforme a los requisitos de 1 Timoteo 3, 8 al 12, pues hicimos un barrido y entonces vamos a presentar a consideración de ustedes, porque ustedes son, a los 3 diáconos que son Oscar Rendón, Henry Pamplona y Yair Sosa. ¿Ok? Esos son los 3 diáconos, que al final me dicen si sí o no. Porque ustedes, ya no sé que se queden, pero si van a estar en la elección cuando ya se les haga la imposición de manos.
Pues eso es el cuarto, debemos imponerle las manos orando por ellos. Vea lo que dice el versículo 6, la segunda parte. ¿Quiénes orando? Pues los apóstoles, los líderes, les impusieron las manos. Ahora, si no hay ningún problema, tanto el pastor junto con los ancianos, les vamos a imponer las manos, vamos a orar por ellos y les encargamos del servicio del ministerio aquí en esta iglesia local del Señor. Ahora, la imposición de manos no es nada místico, mágico, milagroso, no. Es simplemente un símbolo de transferencia. Es decir, les vamos a transferir dos cosas, tanto la responsabilidad en el ministerio, lo que ellos van a hacer, ese servicio de liderazgo en servicio, como la autoridad delegada para llevar a cabo. Eso es lo que significa la imposición de manos, nada más, no es una cosa mágica. Y sabemos que como iglesia del Señor Jesucristo, esto será una tremenda bendición para nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Lo último, cortito, dice, habrá un producto. ¿Cuál es el producto? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, la palabra de Dios crece cuando los pastores se dedican a lo que debe ser lo fundamental. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, ellos entendían la importancia de no dejar el ministerio de la palabra, la oración, la palabra, para poder hacer la enseñanza, la predicación de la Biblia, junto con Hechos 6:4, que dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces los pastores se dedican a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, que en cualquier momento nos toca mover una silla, la movemos, no paga, lo hemos hecho por años, no quiere decir eso, pero es lo fundamental, es lo necesario. Y la palabra de Dios crece cuando los pastores hacen lo primordial. Debido a que los pastores están haciendo su trabajo, porque los diáconos nos están ayudando en la obra del ministerio, entonces hay fruto para la gloria de Dios. Eso es lo que va a pasar. Pero primero déjame decirte algo con mucho amor. Si tú nunca te has sometido a Dios, te voy a decir algo de todo mi corazón. Todos nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos rebeldes para con Dios. Es nuestra naturaleza rebelarnos contra la autoridad, y la autoridad suprema se llama Dios. Entonces eso es lo normal, lo natural. Pero si tú hoy el Señor te tocó, yo no te puedo convencer, olvídese, yo no convenzo ni a una cucaracha, pero Dios y el Espíritu Santo y su palabra sí. Si Dios te ha convencido hoy de la necesidad de que te sometas a Él, puedes hacerlo. ¿Cómo se hace? Muy fácil, reconociendo tu pecado, reconociendo el pecado que te ha revelado contra Dios. Todos somos pecadores. ¿Quién de nosotros no dice una mentira? Bueno, podemos, los 10 mandamientos ahí están, pero somos pecadores. Puedes arrepentirte. ¿Qué es arrepentirte? ¿Estás dispuesto a confesar ese pecado a Dios con un deseo de querer apartarte porque ya quieres vivir para Él, y pones toda tu confianza en Él? Y Dios dice que tú eres salvo por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que simplemente cuando Cristo vino a la tierra y murió, derramó algo precioso, maravilloso, que se llama la gracia de Dios, que el que esté allí va al cielo, pero para poder llegar allí tiene que pasar por un puente que se llama la fe. Y esa fe única y exclusivamente la da Dios a la persona que reconoce que Él es Dios, se arrepiente para con Él, o sea, le confiesa los pecados, le pide perdón por ofenderlo, porque lo hemos ofendido innumerables veces, y luego coloca la fe en lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque Cristo murió en la cruz por tus pecados, para pagar el precio de tus pecados, de todos los pecados de todos los seres humanos, pero te estoy hablando a ti. Entonces simplemente necesitas arrepentirte y confiar en Jesús. Fe, arrepentimiento para con Dios, fe en el Señor Jesucristo. Si al final tienes alguna duda, puedes venir aquí a un líder que te va a aconsejar, apoyar, animar para que entiendas bien esta decisión. Hermanos, hay unos aspectos que son necesarios para el crecimiento de la iglesia del Señor. Vimos que en esa época lo que pasaba, y hoy igual no cambia, el pastor y los ancianos nos corresponde la predicación, la enseñanza y la predicación de la palabra. Y esto es necesario para esto, estar más concentrados tanto en la oración como en el estudio de la palabra, pues en la lectura y el estudio. Vimos que es necesario el servicio cristiano diario, el servicio de casa en casa, el servicio en la casa de Dios, el trabajo continuo y el servicio continuo de parte de cada miembro de la iglesia.
O sea, yo ahí sé que ojalá el Señor los haya desafiado porque esto es entre todos. Si no lo hacemos todos, no va a pasar mayor cosa. Todos nosotros, los ancianos, el pastor, los diáconos, los líderes, todos de la iglesia, todos hemos de exaltar a Jesucristo, glorificar a Dios. Para que el servicio y las cosas administrativas funcionen mejor aquí en la casa del Señor, nosotros necesitamos a los diáconos, porque ellos son los que tienen que servir a la congregación supliendo las necesidades de la misma. Los diáconos tienen una posición de liderazgo, pero recuerden que es un liderazgo en servicio, o sea, ellos deben ser esos líderes en el servicio y servir a los hermanos y a todos. Entonces, habiendo buscado, elegido, y como les dije, se los presenté, entonces en el segundo servicio los vamos a elegir, pero yo lo primero que necesito es que la iglesia me diga si sí o no. Ustedes tienen voz. No, porque es la iglesia lo que se lo dije. Es que quiero que entiendan algo. Ustedes, toda la iglesia juntos, tienen más autoridad que el pastor, que los ancianos, que todo. Y eso tampoco lo enseñan. Eso tampoco lo enseñan. ¿Saben por qué? Porque a los hombres les gusta estar en control y tener el poder de las cosas. Pero la autoridad, escúcheme, la autoridad es la iglesia. O sea, todos juntos. Esa es la máxima autoridad de la iglesia, pues. La máxima autoridad es Dios. Pero quiero que me entiendan, ¿sí? ¿Qué pasa con el pastor? Tiene una función. Los ancianos tienen una función. Los diáconos tienen una función. Los líderes tienen una función. Usted tiene una función. Ojalá que todos la llevemos a cabo, ¿o no? Pero usted no solamente míreme a mí que yo cumpla, sino yo también lo estoy mirando a ustedes y usted también cumple. No sé si me expliqué. Muy bien, entonces en el segundo servicio los vamos a elegir, ¿ok? En el segundo servicio vamos a elegir. Ahorita vamos a ver los bautismos de los hermanos, pero vamos a orar. Señor Padre amado, te doy gracias por cada precioso hermano y cada preciosa hermana que está aquí esta mañana, por cada amigo, amiga que nos visite. Padre, por favor, toca a las personas para que todos seamos salvos, Señor. No sabemos lo terrible que es el infierno, Señor. Un sitio de condenación eterno, no es jugando, Señor. Padre, tu Hijo Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque nos amas y no quieres que vayamos allí. Padre, por tus muchas misericordias, por favor, danos el entendimiento para arrepentimiento, para salvación, pero también arrepentimiento para santificación. Esa actitud de mantener ese arrepentimiento que una vez tuvimos para salvarnos, que lo mantengamos para santificarnos, Señor. Te damos gracias porque permites que podamos esta mañana como iglesia estar tomando pasos en madurez, en crecimiento para tu gloria y honra. Y te pedimos que en el segundo servicio estés bendiciendo la elección de estos hermanos. También que el bautismo sea de mucho gozo, de bendiciones para tu gloria y honra, Señor, para ti.